Primeramente saludar a los que ya se fueron conectando últimamente. Entonces, me dicen que la teoría están bien, entonces mejor dedicarnos a hacer ejercicios. Entonces vamos a poner algunos ejercicios para empezar a resolverlos. Ok. ¿Qué les parece si empezamos con este gráfico? Más que todo como para repasar un poco la parte eh, de los conceptos y algunas cosas. A ver si los están entendiendo bien. Este es un gráfico de posición como función del tiempo. Entonces yo les voy a ir haciendo algunas preguntas y activen la parte de anotar para, para que vayan anotando ahí en esta misma gráfica qué es lo que vamos viendo, qué es lo que vamos haciendo. Entonces, vamos a ver. Eh, ok, la primera pregunta sería, ¿en qué puntos o punto o, bueno, sí, en qué puntos la velocidad es cero en ese gráfico? Ok. Igual las preguntas que les puedo hacer pueden, si yo les digo puntos, pueden ser líneas, ¿verdad? Entonces, Es para que que lo con punto tengan no en se veía, cuenta. profe. Sí, entonces. No, no, yo digo que pueden ser partes de la gráfica. Yo hablo de puntos, pero también me puedo referir a las secciones de la gráfica. ¿Y el resto? ¿Qué pasó? Quiero ver las opiniones de todos. No necesariamente tienen que seguir el compañero. Sigan lo que ustedes piensan, lo que ustedes crean, ¿verdad? Porque eso es lo importante. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces ya veo bastantes respuestas. Vamos a ir entonces viendo cuáles de ellas son correctas. Esta, ok, en los puntos máximos o mínimos, básicamente es cuando hay un cambio en eh, en el signo de la velocidad. Por lo tanto, en todos estos puntos es correcto. ¿Ok? En el punto inicial y en el punto final, ¿qué dicen ustedes? Ahí la velocidad es cero. O podemos afirmar que la velocidad sea cero en esos puntos. Sí, Jimena. No, nada, profe, me estaba conectando. Ah, se estaba conectando. Ah, ok. Si estamos viendo aquí, sí. Yo diría que en la final y en la inicial la velocidad es cero. Bueno, o creo yo porque está partiendo del reposo.
Yo siento que O, en la inicial sí es 0 y porque tiene que partir de reposo. Pero Sí, en la concuerdo con el final compañero. no me dice o por lo que menos, o por lo termina ahí menos en la final, exactamente. creo yo que es 0 porque no indica que continúa el gráfico. Ok. O sea, puede ser que el movimiento se tuviera, pero no sé. En la final, digamos, no. En la inicial, sí. En la inicial sí, pero en la final no necesariamente. Bueno, al menos el gráfico no lo explica bien, digamos. No continúa para saber si se detuvo o no. Ok, ahí estamos dando una explicación del punto final. En realidad, si ustedes logran ver el gráfico, voy a eliminar todo lo que hay. Aquí. Voy a eliminar todo lo que hay y vamos a analizar un poco. ¿Ven la lucecita ahí? Sí, profe. Sí. Entonces, yo voy a empezar a... Ok, y ahí empiezo a contar el tiempo. Justo ahí. La velocidad es 0 cuando yo estoy iniciando mi cuenta de tiempo. No, Y cuando si yo digo que termino ahí de contar el tiempo, la velocidad es 0. no. ¿Ok? Entonces, a lo que quiero ir con eso es que no tenemos la suficiente información en este momento como para decir que en estos puntos en específico la velocidad sea 0. Más bien, yo podría prácticamente asegurar que la velocidad no es 0 en esos puntos. ¿Ok? Casi podría asegurarlo, pero no se puede asegurar porque ni en la parte de ¿cómo es que se llama? Ni en el enunciado, ni en el gráfico me dan información suficiente para poder decir eso. ¿Está claro esto, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Profe. Sí, profe, yo marqué el inicial imaginándome algún objeto, no sé, como un vehículo, pero perfectamente puede ser otra cosa y puede estar en constante movimiento. Y no solo eso, sino que aunque sea un vehículo, yo inicio, ok, este tiempo, yo lo estoy contando a partir de que yo aprieto el cronómetro. ¿Ok? No necesariamente tiene que iniciar su movimiento en una velocidad 0. Aunque sea un automóvil, sea cualquier objeto. ¿Estamos claros? Sí. 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 Ok, entonces, por lo demás, me parece excelente. Ya saben dónde identificar las velocidades 0. Ahora, ¿en qué partes del gráfico el objeto se mueve hacia la izquierda? Suponiendo que aquí tenemos la posición 0 y este es el valor y este es el eje X, como lo que vimos en vectores. ¿En qué partes el objeto se mueve hacia la izquierda? Ahí para que lo señalen y lo tomen. Hacia la izquierda, en dirección contraria a la X, te refieres, ¿verdad? Este es X positivo y él se mueve hacia allá.
cuando el objeto se está moviendo hacia la izquierda. Ok. Y el que cambió de opinión. ¿Cambió de opinión que por seguir a los demás o porque No, la verdad es que estoy dudando un poco. No he escrito nada. no ha escrito nada? Ok. Acuérdense en que no siempre la mayoría tiene razón. Lo voy a dejar ahí, la verdad es que pienso que es ahí. Ok, vamos a ver entonces. ¿Alguien más? ¿Ya todos respondieron? Bueno, vamos a ver entonces. Ok, ahí el hecho de moverse a la izquierda o a la derecha, eso va a significar que la velocidad, bueno, ¿qué es la velocidad? La velocidad es el cambio de posición, o sea, si yo estoy aquí, me paso a este punto y eso va a conllevar un tiempo determinado. Por lo tanto, si yo paso de 5 a 8, ¿ok? Va a ser lo que me moví son 8 menos 5 entre el tiempo que tardó, ¿verdad? Puede ser, podríamos decir 3 segundos, cosas, lo que sea. ¿Ok? Y estos pueden ser unidades de metros, kilómetros, etcétera. Entonces, nada más, por eso no le estoy poniendo unidades, es como para ejemplificarlo. Entonces, si yo me estoy moviendo hacia la derecha, noten ustedes que la velocidad es positiva. ¿Cierto? Por otro lado, si yo me estoy moviendo de 8 a 5, ¿a dónde estoy al inicio? Bueno, ¿a dónde estoy al final? Yo tendría que encontrar la velocidad como la posición a donde llegué menos la posición de donde salí entre el tiempo que tardé en hacer eso. Entonces, ¿cómo es la velocidad en ese punto? Negativa. Correcto. La velocidad es negativa. ¿Ok? Entonces, de ahí podríamos decir que la dirección hacia donde se mueve el objeto es igual al signo de la velocidad. Por lo tanto, la velocidad es negativa básicamente en esta sección. En esta sección de acá, en esta sección de acá y en esta sección de acá. ¿Por qué yo sé que la velocidad es negativa en esos puntos? Bueno, si quieren, ¿alguno de ustedes ya ha llevado cálculo?
Diferencial integral. Sí. Sí. Ok, entonces, como hay por lo menos una persona, entonces vamos a refrescar algunos conceptos de cálculo. Derivada e integral. No me voy a meter realmente a qué es cada una de las cosas, sino simplemente vamos a suponer que estos cambios, digamos, de posición o cambios de velocidad, son cambios muy, muy, muy pequeños. O sea, usted está pasando de un punto al punto siguiente. ¿Ok? Eso significa un infinitesimal o un valor, eso es un valor muy pequeño. O sea, cuando yo paso de un punto en una gráfica al punto siguiente, en una gráfica o en una función o en lo que sea. Entonces, tomando esos dos puntos, de ahí vamos a ver las cosas. Por lo tanto, ¿qué significa derivar? ¿O qué es una derivada? ¿Ok? Ahí en el otro grupo se me olvidó un poco decirles una de las cosas de derivada, pero la derivada tiene dos connotaciones bastante importantes. Esta fue la que se me olvidó decirle al grupo de ayer, que es una tasa de cambio. O sea, es ver cómo cambian cómo cambia una función o cómo cambia algo, ¿verdad? Con un tiempo determinado. O con una posición determinada. Entonces es básicamente una tasa de cambio. ¿Cómo cambia algo con respecto a alguna de las variables que yo tenga? ¿Y qué otra cosa significaba derivada para la compañera que yo llevo cálculo? Compañera. La pendiente tangente, algo así, ¿no? Correcto. Lo que me indica es la pendiente de la curva. Entonces, gracias al combinar un poco esas cosas que dije, vamos a borrar acá. Combinar un poco esas cosas que dije. Ahí, entonces vamos a decir que donde las pendientes o el objeto se está dirigiendo hacia el eje negativo. ¿En qué partes el objeto se dirige hacia el eje X negativo o en qué partes la pendiente es negativa? Porque en el caso de la velocidad es igual al cambio de la posición con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿en qué parte de la gráfica sabemos que la pendiente es negativa? ¿Se acuerdan de eso? ¿De pendientes positivas o pendientes negativas? Que vamos a imaginarnos a una persona que viene caminando a lo largo de la gráfica. Entonces, si esa persona está subiendo la gráfica, vamos a decir, camina de la izquierda a la derecha, tal y como leemos. Entonces, si esa persona sube la gráfica, ¿cómo es la pendiente? ¿Negativa o positiva? Positiva. Positiva. Y si la persona va bajando, Negativa. la pendiente es negativa. Entonces,
Nosotros sabemos que la pendiente es negativa desde ese punto hasta acá. Desde ese punto hasta acá. Y de ese punto hasta acá. Entonces, en esas son las secciones en las cuales la velocidad es negativa. Que, como dijimos, el signo de la velocidad me dice hacia dónde se dirige el objeto. Y el objeto se está dirigiendo entonces hacia la izquierda. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Por ahí yo les puse, yo cuando vi que estaban haciendo las cosas, yo les puse esta parte de acá. En esa sección de ahí, el objeto, o ¿quién me podría explicar qué está pasando en esa sección? Que yo lo puse ahí como trampa. El objeto retrocede más del punto donde inició, Ujú, la velocidad se vuelve cero y vuelve a acelerar en positivo otra vez. correcto, se vuelve se empieza a mover hacia la izquierda hasta llegar a -2 y después se mueve hacia la derecha. Perfecto. Ok, entonces, ¿entendieron lo que es una derivada? Ok. La aceleración se define como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Acá, por ejemplo, lo de derivadas o integrales no me interesa tanto para el curso, sino lo que me interesa es para que comprendan un poco mejor estos conceptos y puedan realizar de una mejor manera las diferentes, ¿cómo es que se llama? Entender de una mejor manera los diferentes conceptos que estamos trabajando. Ok. Ahora bien, ¿ustedes saben lo que es una integral? ¿O alguien sabe lo que es una integral? No, profe, todavía no he llegado a ese punto. No ha llegado a ese punto. Y los Yo que ya... empecé cálculo este semestre. Ok, lo empezaron este semestre. ¿Derivadas si no han visto o no? Bueno, No, yo apenas voy por límites. estamos con límites, sí. Ok. Sí, sí, me lo imagino. Y por ahí, Iliana fue la que me dijo que ya había llevado cálculo. Sí, es que estaba pensando, creo que la integral era como la inversa Ajá. a la función o la diferencia o diferencial, algo así de la función, ¿no? No, Es que no. No se le dice como antiderivada. correcto. Es lo inverso a derivar. ¿Ok? Voy a dejarlo hasta ahí porque a veces es un poquillo difícil escribir legible con el mouse. Entonces, lo contrario a derivar es integrar. Igual que cualquier función, digamos, lo contrario a un logaritmo es un exponencial. Lo contrario a sumar es restar, lo contrario a dividir es multiplicar y así sucesivamente. Entonces, la integral es una antiderivada. Pero también lo que indica es que es una sucesión de sumas de cosas muy pequeñas. Entonces, por eso pongo sumas infinitesimales. ¿Ok? Sumas infinitas de cosas muy pequeñitas. ¿Ok? Pero, por eso dejé en medio ahí. Lo otro es
que la integral es también el área bajo la curva. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿quién es la velocidad? La velocidad es la integral de la aceleración con un tiempo determinado. Igual la posición sería igual a la integral de la velocidad en un tiempo determinado. ¿Estamos claros? ¿Qué es una integral? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? ¿Me puede explicar el último concepto que utilizó, profe? Después del área Sí, bajo la yo curva. también, porque creo que estoy dudándolo. Ok, entonces, bueno, vamos a decir el de sumas infinitas. De cosas No, o... el área bajo la curva. Es que primero dijiste que lo opuesto a la derivada. Después que es Ajá, una suma de infinitas decimales. sí, Y después lo es... otro que fue el área bajo la curva. Ese no lo entendí muy bien. Ok, eso es cuando yo tengo una gráfica. Si yo quiero calcular cuál es el área, digamos, entre el eje X, no sé, digamos hasta acá. Si yo quiero calcular cuál es esta área de acá y yo tengo la función, yo puedo, ¿cómo es que se llama? Si yo tengo la función, yo puedo calcular el área aquí, haciendo una integral de esa función en un tiempo determinado. En realidad, lo que está haciendo una integral básicamente es agarrar esta área y sumar diferentes, acá, rectangulitos, ¿ok? Muy, muy, muy delgaditos, que con esos rectángulos usted logre generar la curva que quiera. Entonces, si usted agarra cada una de estas áreas y la suma, y va sumando todas las áreas de esos rectángulos, eso es lo que usted está encontrando en realidad. Por eso se puede decir, entonces, que el área bajo la curva va a ser la integral del valor de x. ¿Ok? ¿Cuánto vale x acá? O sea, la altura por lo que vale la base, que al ser muy pequeña sería un d de t. ¿Me siguen? Ahora sí, gracias. Y eso entonces, por eso es por lo que la integral tiene esa forma, digamos, esa que es como una S extendida. Esa S extendida significa o se puede tomar como la suma de las cosas. Entonces, lo que estoy sumando son esas diferentes áreas. ¿Estamos claros hasta acá, Sí, ahora sí, profe, compañeros? gracias. Y ahora sí. Perfecto. Entonces, acá, en esta parte de derivadas e integrales, le voy a quitar la cámara porque a veces me está estorbando un poco. Entonces, esa parte de derivadas o integrales, nada más me interesa que ustedes entiendan esos conceptos, ¿ok?
Eso es lo que quiero que ustedes tengan, que entiendan bien estos conceptos y que sepan qué son estas cosas de acá para poder utilizarlos más adelante. Ahora, vamos a ver, ¿en qué partes de esa gráfica la aceleración es negativa? Quiero que entiendan esas cosas. ¿En qué partes de la gráfica la aceleración es negativa? Compañeros, compañeras. ¿Me escuchan? Sí, profe, es lo que estoy pensando. Ok. Entonces ahí para que lo anoten. Y vamos a mezclar un poco todos los conocimientos que tengamos. Igual vamos a combinar un poco con conceptos que van a ver en cálculo para que le tomen interés a esos conceptos de cálculo, porque el cálculo es sumamente importante para la física. Preguntaste en dónde la aceleración es negativa, ¿verdad, profe? Correcto. Aquí les voy a soplar algunas cosillas, que son las ecuaciones que vamos a utilizar. Estas ecuaciones solamente funcionan para una aceleración constante, pero también nos puede servir para analizar un poco el resto de las cosas. Entonces, la ecuación de la posición es la siguiente. Es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Ok, y ahorita les explico estas fórmulas y les digo cómo nos pueden ayudar a resolver eso que les dije. Entonces, veo pocas rayas ahí. Hay 18 estudiantes, entonces debería de haber casi 18 rayas. Ahí se ven muy poquitas. Ok, entonces vamos a ver. Voy a esperar a que marquen ahí donde la aceleración es negativa.
Ok, bueno, ya veo una cantidad bastante grande de rayitas. Entonces, les voy a decir que realmente nadie acertó. Nadie acertó con la Profe. aceleración negativa. Sí. Yo marqué, bueno, yo fui el primero que marqué esas líneas, pero la pensé mal al principio, porque para que la aceleración sea negativa, la velocidad tiene que ser negativa. No. No, No. ¿Qué es la aceleración? el cambio de velocidad en tiempo determinado. Correcto. Entonces, eso se puede, digamos, sacar de esta ecuación. La Por eso digo aceleración. que para que la aceleración negativa, la velocidad inicial tiene que ser menor a la inicial. Al final tiene que ser menor a la inicial, ¿no? Correcto. Si despejamos de aquí, la aceleración nos queda esta ecuación. ¿Ok? Entonces, básicamente, estas son las 4 ecuaciones que vamos a usar. Yo la última casi nunca la uso, a menos de que pidan velocidad media, que para eso se utilizan o este paréntesis así, o se puede poner velocidad media con una rayita arriba. No es el vector, ¿verdad? No es una flecha, sino es una rayita. Eso significa velocidad media. ¿Ok? Pero esta casi no la vamos a usar. Sí sería bueno que tengan... Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando los primeros años, yo tenía fichas con las fórmulas para tenerlas a mano. Eso les aconsejo que ustedes lo tengan. Esas fichas con esas fórmulas. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto lo podemos ver con la primera ecuación. Y de aquí podemos inferirlo a cosas más grandes. ¿Ok? Entonces, esta ecuación, cuando yo hago la función de x como función del tiempo, ¿qué sucede aquí? Vea que estas partes, voy a ponerlas en rojo, estas partes de acá, todo esto, son valores constantes, son números ya conocidos. Lo que va a cambiar es la posición y el tiempo. ¿Ok? Son valores que que siempre son iguales para estas ecuaciones. Entonces, lo que cambia es la posición y el tiempo. Por lo tanto, según lo que ustedes vieron, ¿qué tipo de función es esta? Esa que tenemos ahí. ¿Se acuerdan de funciones del colegio? Esa es una cuadrática. Es una cuadrática, correcto. AX al cuadrado más BX más C. ¿Y qué forma tiene una función cuadrática? Una función cuadrática puede tener una forma de U hacia arriba o una forma de U hacia abajo. ¿Cierto? Sí. ¿Quién me determinaba esa forma de U hacia arriba o U hacia abajo? El valor de A, creo. Correcto, el valor de A. ¿Cómo tenía que ser ese valor de A? Positivo o negativo. Si era negativo, era cóncavo hacia abajo, creo. Exacto. Si es negativo, es cóncavo hacia abajo. Entonces, una forma de aprendérselo es con las caras. Si es negativa, es cóncava hacia abajo, y si es positiva, es cóncava hacia arriba. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Sí. Si A es 0, entonces es una línea recta. Si A es 0. Entonces esas son como las cosas que podemos ir viendo. Por lo tanto, voy a marcarlo yo con negro en la gráfica, donde, o
Borremos todo lo que pusieron ustedes y va de nuevo la pregunta. ¿En qué secciones la aceleración es negativa? Ok. Ok. Ok, perfecto. Ahora sí. Entonces, las secciones serían esta hasta acá, esta hasta acá y esta hasta acá. Más o menos eso aproximadamente son los sitios donde vamos a tener una aceleración negativa. Y los sitios donde vamos a tener una aceleración positiva, ¿dónde sería? Sería esta y esta de acá. ¿Van entendiendo la materia? ¿Ya van relacionando un poco las cosas? ¿Compañeros? Sí. ¿Compañeras? Sí. Ok, entonces, ya que sabemos eso, respondamos acá. ¿Cuáles son los puntos donde la aceleración es cero? Aproximadamente, no podemos sacar los exactos. ¿En qué partes la aceleración es cero? ¿Alguien? Profe, sería como en la Profe, mitad, ¿no? En la mitad de la curva. O sea, donde termina la negativa y empieza la positiva. Correcto. en el... Ajá. Sí, entonces sería básicamente en estas secciones donde podríamos decir que es recto. Esas secciones que estoy poniendo yo en negro. Compañera, eso era lo que iba a decir. No, de hecho, perdón, de hecho le iba a preguntar que cuál fue la pregunta. ¿En Eran los qué? puntos en los que la aceleración es cero. Correcto. Ah, ok, ok. Como les dije, pueden ser puntos o pueden ser secciones. Eso Ujú. no, ¿verdad? Es, a veces digo una cosa y puede ser la otra. Entonces, sí. Ahí, pues, en esas partes la aceleración es cero. Entonces, vamos a ver acá. Si quieren, ¿logran ver esta lucecita? Sí. Sí, la que puse sobre la recta. Entonces vamos a empezar vamos a hacer más o menos una mímica de cómo fue que se movió el objeto a lo largo de la recta, porque él solo se movió hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso es lo que vamos a analizar acá. Entonces, al principio, digamos, en esta parte de acá,
Se está moviendo desde la posición 1 hasta la posición 4, acelerando positivamente. ¿Ok? Entonces ahí va cada vez más rápido hasta llegar al punto 4. Perdón. Más bien, va rápido y cada vez va más lento hasta llegar a la posición 4 y ahí se detuvo. ¿Verdad? Porque aquí la velocidad es 0. Una vez que se detuvo, empezó a aumentar su rapidez, o sea, va a ir cada vez más rápido, pero hacia la izquierda. Y después empieza a ir cada vez más lento hasta llegar al punto -2. Porque aquí la aceleración es negativa y la velocidad es negativa. Entonces, si la aceleración tiene el mismo signo de la velocidad, significa que va a ir cada vez más rápido. Si la aceleración tiene signo contrario a la velocidad, por ejemplo aquí la aceleración es positiva, mientras que la velocidad es negativa. Entonces, ¿qué significa? Que se está moviendo hacia la izquierda, pero cada vez más despacio. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, profe. Sí. Ok. Hasta llegar al punto -2 que ahí se detuvo. Después empieza a aumentar su rapidez hacia la derecha, o sea, la velocidad hacia la derecha es cada vez más positiva. Después empieza con su velocidad hacia la derecha cada vez más negativa hasta llegar a detenerse cada vez más despacio hasta llegar a detenerse en 7. Después se empieza a mover hacia la izquierda cada vez más rápido y después cada vez más lento hasta llegar a 1, que en 1 se detiene. Después se mueve igual cada vez más rápido y después más o menos por ahí empieza a ir cada vez más lento hasta llegar a 10 y se devuelve hasta 9. ¿Ok? Hasta 9. Entonces, ese es el movimiento que está haciendo el objeto. Por lo tanto, si yo les digo que un objeto está frenando, ¿cómo es su aceleración? ¿Positiva o negativa? Si un objeto frena. ¿Podría repetir la pregunta, profe, por favor? Si un objeto está frenando, ¿cómo es su aceleración? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa. ¿Alguien más? Profe, vieras que yo siento que es positiva, solo que se está haciendo entonces es menor, o sea, sigue siendo positiva, pero no tan grande. Entonces, no sé, estoy como tal vez confundida con ese No, concepto. porque si el objetivo va frenando, la velocidad inicial va a ser mayor que la final. Entonces la aceleración es negativa. Lo que sí disminuye es la velocidad. ¿Alguien más? Quiero escuchar comentarios y cosas. En realidad, todos tienen razón y todos se equivocan. Porque me dieron respuestas incompletas. Vamos a ver, si el objeto se mueve hacia la derecha, ¿cómo es su velocidad? Positiva. Positiva. Entonces, para que vaya más despacio, yo tendría que jalar ese objeto hacia la izquierda. Irlo jalando hacia la izquierda para irlo deteniendo. ¿Cierto? Pero entonces dependería como de la posición en la que se está, ¿no? No de la posición.
Entonces, ¿cómo se de la diría? dirección Dirección. hacia Ah, donde ok. se mueve. Porque el objeto puede estar aquí, digamos, puede estar aquí en negativo y se mueve hacia la derecha. Si su aceleración es hacia la izquierda, se va deteniendo. Puede estar aquí, si se mueve hacia la derecha y su aceleración es hacia la izquierda, se va deteniendo. Va a ir cada vez más lento. Pero ahora, si el objeto se mueve hacia la izquierda, su velocidad es negativa, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde lo tiene que jalar usted para detenerlo? Hacia la derecha. Exacto. Ok. Ok, ahora sí. ¿Están entendiendo estos conceptos? Sí, ahora sí. Gracias. Sí. Ok, entonces, para que frene, puede ser positiva o puede ser negativa. Pero tiene que ser siempre contraria a la dirección a la cual se está moviendo. Tiene que ser siempre contraria al signo de la velocidad para dar una respuesta más completa. ¿Está claro esto? Entonces, ¿en qué puntos de la gráfica, o en qué, no puntos, sino líneas, en qué partes de la gráfica el objeto está frenando? Seleccionen ahí en qué partes el objeto está frenando. Igual aquí hemos hecho como 10 ejercicios ya con el mismo gráfico hemos hecho como 10 ejercicios. ¿Qué les ha gustado esta parte, esta dinámica de identificar cosas? Sí, profe, la verdad es que está buena. Bueno, más que todo dinámica, entonces como que uno no se aburre tanto. Ah, ok, perfecto. Ah, sí, bien entretenido, la verdad. Ah, ok. Sí. Bueno, me alegra. Lo que está difícil es manejar el mouse. Sí, sí, yo los entiendo porque yo al puro principio estaba igual cuando empecé a dar clases así. Bueno, entonces, al parecer, ya borraron los que estaban incorrectos. Entonces, parece que ya están entendiendo. Aquí yo lo estoy señalando las secciones donde frena en el azul. En esas secciones, el objeto está frenando.
Ok, creo que por lo menos la gran mayoría sí lo está entendiendo. Ok. Porque aquí la velocidad, ¿cómo es? En esta primera Positiva. parte, velocidad positiva y la aceleración negativa. Entonces tienen signos contrarios, está frenando. En la segunda sección, ¿cómo es la velocidad aquí? Negativa y es cóncava para arriba, entonces la aceleración es positiva. Esta otra sección, la velocidad es positiva y la aceleración es negativa. Velocidad positiva y aceleración negativa. Velocidad negativa y aceleración positiva. Profe, ¿podría volver a explicar cómo sé cuándo la velocidad es negativa y positiva, por favor? Ok, velocidad es positiva. Imagínese usted a un chiquito caminando encima de la recta, ¿sí? Si el chiquito va subiendo, la velocidad es positiva. Si va bajando la recta, la velocidad es negativa. Ok, ahora sí, gracias, profe. ¿Ok? Como para que se lo aprendan un poco más dinámico. Entonces, ahí tenemos velocidades positivas y negativas y aceleraciones positivas y negativas. Si los dos signos son diferentes, entonces está frenando. Por lo tanto, en las secciones en las cuales está aumentando su rapidez, o sea, va acelerando, por decirlo así, sería en esta sección, en esta, en esta, en esta y en esta. ¿Ok? Entonces ahí lo podemos identificar de esa manera. Cuando vieron el ejercicio, pensaron que íbamos a sacar tanta información de solo un gráfico. De hecho, no. No parece que contenga tantísima información una sola cosilla. Hay unas rayas. Unas rayas tienen muchísima información. Entonces, ahí básicamente ya le sacamos todo el jugo a esas cosas. ¿Ok? Si quieren ahora, ¿qué les parece si hacemos un receso de unos 10 minutos? Que dicen que no es bueno, no es bueno seguir tanto tiempo. Por mí está bien, Sí, profe. profe. Sí. Sí. Está bien. Entonces, ok. Después vamos a trabajar con este otro gráfico. Y por el momento no quiero borrar esas cosas para ver si las podemos utilizar. Entonces, por el momento voy a poner la cuenta regresiva de los 10 minutos. Ahí me acuerdan empezar a grabar de nuevo, como para que no quede en el video ese espacio intermedio. Ok. Ok, entonces, ya ahora sí que retornamos. Vamos a hacer, entonces, no me interesa mucho el enunciado, sino que vamos a sacarle provecho a este gráfico que tenemos acá. Ok, es un gráfico sencillito para empezar a ver las cosas. Y después vamos a hacer un gráfico de posición como función del tiempo. Ok. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí, entonces vean que tenemos velocidad contra tiempo. Entonces, ¿cómo sacamos la aceleración en un gráfico de velocidad contra tiempo?
¿Derivando o integrando? Por acá, la definición nos dice que la aceleración, Derivando. correcto, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y qué significa una derivada? Ver cómo cambia, ¿verdad? Tasa de cambio. O sea, la podemos encontrar acá como la velocidad a la que llegamos menos la velocidad de la que salimos entre el tiempo que tardamos. ¿Y cuánto tiempo tardamos de aquí a aquí? En este pedacito. 4 segundos. 2 segundos. Entonces, ¿cuál es la aceleración? La aceleración entonces es de 4 metros por segundo al cuadrado. Profe, ¿por qué Sí. 2 segundos y él dice 4? Ah, no, 4. Es que me guié con lo que dijo el compañero y también no vi la escala, sino nada más vi 2 cuadritos, entonces son 4 segundos. Perfecto. Ok. Como les dije, algunas veces me voy a confundir al propio y otras veces no es al propio. Ahorita no fue el propio, pero así me doy cuenta que están poniendo bastante atención. ¿Les parece, compañeros? Sí, profe. Sí. Sí. Igual, la otra forma que lo podemos ver es la siguiente. ¿Qué significa una derivada? Una derivada es la pendiente. ¿Y cómo sacamos la pendiente de esta gráfica? La pendiente, ¿se acuerdan que era Y2 menos Y1? Menos Y1 Ajá, sobre X2 menos X1. perfecto. Por eso les digo que esta parte de, ¿cómo es? De derivadas e integrales, no, digamos, no necesito que ustedes sepan derivar o integrar, sino lo que me interesa es ese concepto que vamos a utilizar. Y esos conceptos los vamos a utilizar demasiado a lo largo del curso. Entonces es como para que al saber esos conceptos, ya ustedes pueden ver las cosas de una manera más fácil o de una manera un poco más rápida. Entonces, ¿quién es Y2? 8. ¿Quién es Y1? 0, ¿verdad? Este punto y este punto. ¿Y cuáles serían X2? 4 menos 0. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Compañeros? ¿Compañeras? Sí. Sí. Ok, ya que tienen eso claro, vamos acá. ¿Cuál es la aceleración en esta parte? De 4 a 10. De 4 a 10, ¿cuánto sería la aceleración? 0. Perfecto. ¿Y qué pasa de 10 a 18? ¿Cuánto es la aceleración? Entonces sería la pendiente. Estoy pasando desde 8 hasta 0. Y aquí estamos hablando que son 10 a 18. ¿Cierto?
O los escribe al revés, no importa. Ajá. ¿Cuánto me da esa pendiente? El orden sí Uno. importa, ¿no? ¿Perdón? El orden sí importa, ¿no? El orden. En realidad, para sacar la pendiente no importa el orden. Porque es 0 menos 8. Ah, pensé que iba a sacarlo de la otra forma. Ah, no, no, no. De la otra forma sí importa el orden. Con la pendiente no. Ok. Entre 18 menos 10. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto me da la aceleración? Menos 1 metro por segundo al cuadrado. Profe, perdón, entonces no afecta si, por ejemplo, ahí es que el orden afectó si es negativo o positivo. Entonces en eso no afecta. Si usted saca la pendiente es el punto 2 menos el punto 1 entre x2 menos x1. ¿Cierto? Sí. Entonces yo puedo decir, ok, este es el punto 2 y este es mi punto 1. ¿Ya? Ok, básicamente, ¿por qué? Porque ambos llevan negativos. Ese negativo uno lo saca factor común y saca factor común el negativo de abajo y al final se cancelan. Por eso les dije que sacando pendiente no importa el orden, pero la forma correcta o para evitar esas cosas es mejor hacerlo de esta manera. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Ok, ahora vamos con lo siguiente. ¿Cuánto se desplazó el objeto en cada una de esas, partes? Entonces vamos a ver acá. Igual lo vamos a sacar de dos maneras diferentes. Si yo quiero saber cuál es la posición conociendo la velocidad, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Derivar o integrar? Integral. Ok, entonces la integral yo la voy a sacar a partir de el eje X, ¿verdad? No, no de lo que significa cada cosa, sino del eje X y eje Y, ¿verdad? Así los voy a nombrar. Entonces, la integral, ¿qué significa que es? ¿O qué les había dicho que era? El área bajo la curva. Entonces, ¿cuál es el área que hay aquí? Tiene base 4 y altura 8. 8. Entonces, y lo que se me forma es un triángulo, entonces, ¿cuál es el área? Sería 4 por 8 entre 2, da 16 metros. ¿Les parece? Sí. Sí. Como estoy viendo cuánto se ha desplazado desde su punto, entonces yo podría ignorar esta posición inicial. Entonces podría decir, bueno, el desplazamiento es la velocidad inicial por el tiempo más un medio
de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a ver una cosa. Eso sí da 16, ¿no? ¿Ah? No, que eso sí también da 16. Ok, perfecto. Entonces, ya lo tenemos ahí. En esta otra sección, ¿cuánto se desplazó? De 4 a 10. Si sacamos el área bajo la curva, ¿cuánto me da? Compañeros, compañeras. Eso es 6 por 8, ¿verdad? Ajá, Ahí está 48. perfecto. Y si lo queremos sacar con fórmula, X es igual a ¿qué velocidad llevaba al inicio? ¿Qué velocidad tenía al inicio? 8 de ese recorrido. ¿Cuál es el tiempo? 6 más 1/2 por. ¿Cuál es la aceleración? 0 por 6 al cuadrado. ¿Y cuánto me da? También 48. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Vean que lo estamos realizando de las dos maneras a la vez, como para comparar. Ahora en este, ¿cuál es el área bajo la curva? ¿Cuál es el área bajo la curva? Ok, arriba hay 8 y abajo. Hay 8 también, Ujú, porque aquí vamos de 10 a 18. sí. Entonces, 8 por 8. 64. Entre 2, porque es un triángulo. 32. 32. Vamos a ver con la fórmula. X es igual a velocidad inicial, 8. Por el tiempo, 8. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sería más 1/2 por la aceleración. Noten que el negativo lo estoy poniendo aquí, ¿verdad? El negativo de la aceleración. Por el tiempo al cuadrado. ¿Y cuánto me da eso? También 48. ¿Cuánto? Perdón, el 32. Esto también me da 32. Entonces vean que lo podemos hacer con la formulita que nos dan o lo podemos hacer directamente con el área bajo la curva. Cualquiera de las dos formas es válido. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Sí, Sí. en Está la muy, parte sí. está muy difícil esto.
No, yo siento que este gráfico es un poco más fácil que el otro. O por lo menos de entender la información. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a poner posición contra tiempo. Entonces sabemos 4, 8, 12, 16 y 20. ¿Ok? Y aquí entonces vamos a ir poniendo las posiciones. Ahora vamos a hacer el gráfico de posición como función del tiempo. Entonces voy a borrar esta fórmula porque ahí me está estorbando. Entonces, para hacer el gráfico de posición como función del tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir de a dónde está partiendo el objeto o dónde inicia el movimiento. Si no le dicen nada, ustedes lo pueden iniciar en donde quieran. Lo más fácil siempre es ponerlo en 0. Ahora, hagámoslo, entonces, iniciemos en otra posición diferente. ¿Cuál sería? ¿En qué posición lo quieren poner? Para iniciarlo en una posición diferente de 0. Compañeros, ¿Podría repetir la pregunta? ¿dónde ponemos el objeto al inicio para hacer el gráfico de posición contra tiempo? Lo podemos poner en cualquier punto que queramos. En 4. Ok, inicia en 4 metros. Entonces, esto se lo tienen que dar en el enunciado. Si no se lo dan o si le dicen que parte del origen, entonces, ¿qué decimos? La posición inicial va a ser 0. Entonces decimos aquí, partimos de 4. ¿Ok? Y a los 4 segundos, ¿en qué posición está? No entiendo, se está sacando hoy. Profe, no entiendo, o sea, ¿estamos haciéndolo uno nuevo o estamos usando el anterior? Me perdí, creo. Ok, vamos a sacar el Perdón. gráfico. Vamos a sacar un gráfico de posición contra tiempo a partir de esta información del gráfico de velocidad contra tiempo. Ok, ok. Ok, Gracias. nada más que estamos dando una condición. La posición donde inicia es en 4 metros. Ok, esa se la tienen que dar en el problema. Y ahora sí. Sí, prefiero sí. Ok, entonces, si inicia en 4, aquí no lo voy a hacer a escala, sino ahí más o menos como para que vean cómo se maneja. Si inicia en 4, después de 4 segundos, ¿cuánto recorrido? Con la información que sacamos del gráfico. 16 metros. 16 metros. Entonces ahora va a estar en 20. 20. Perfecto. Ok. Y ahora, ¿cómo va a ir la línea del 0 al 20? ¿Va a ir una línea recta? ¿Va a ir una curva así? ¿O va a ir una curva así? Recto. Recto. ¿Por qué? No, recta no. Porque si fuera recta no hay aceleración. Exacto. Tiene que ir una curva. Esa es curva hacia arriba. Entonces, ¿cómo sabe la compañera que es curva hacia arriba? Que es cóncavo hacia arriba.
Porque es positivo, ¿no? Porque la aceleración es positiva. Exacto. Entonces ven, como toda la información ya la estamos utilizando acá. Ahora, hasta los 10 segundos, ¿cuánto ha recorrido? ¿O en qué posición está a los 10 segundos? En 48. No, 68. en No. 68. 68. En 68, porque vea que antes estaba en la posición 20 y recorrió 48 metros hacia X positivo, entonces ahora está en 68. Perfecto. Y ahora sí, cómo va aquí? ¿Línea recta o curva? Recta porque la aceleración ahí es 0. Perfecto. Entonces ahí va una línea recta. Y ahora los 18. A los 100 metros A los estaría. 100 metros. Perfecto. Entonces ahora está en X igual a 100. ¿Y la recta cómo es? Cóncava hacia abajo. Cóncavo hacia abajo. Excelente. Y así es como queda la gráfica. Si a ustedes en alguna tarea les piden que dibujen una gráfica, yo no necesito que la gráfica sea perfecta. Yo lo que necesito es que ustedes observen esto cuando hay concavidad, cuando es recta, ¿verdad? Y si la concavidad es para abajo o para arriba. Eso es lo que necesito que ustedes me presenten. Entonces, ¿cómo han sentido esos dos ejercicios? Compañeros, compañeras. Bueno, a mí sí me ha gustado la dinámica. Sí. Sí, muy productivos porque se aprende los diferentes términos de uno. No, entonces, Sí. por ejemplo, la fórmula que usaríamos para cuando nos piden la posición es la que usamos antes. ¿Eso o usar la...? El área bajo la curva. Ajá. Ok. Sí. Y eso lo podemos usar en cualquiera de los gráficos. Ahora, la pregunta es la siguiente. Aquí, bueno, esta es la ecuación. X es igual a X0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. En una nosotros no usamos, bueno, como que se obvió la posición inicial cuando estamos sacando las posiciones. No, es que lo que queríamos sacar era cuánto se había desplazado de un punto a otro. Por eso obviamos la posición inicial. Si no lo hubiéramos obviado, hubiéramos llegado al punto donde habíamos sumado todas las cosas. Sí. Sí. Ok. Algo importante. Estas tres ecuaciones solamente funcionan cuando la aceleración es constante. Si la aceleración varía, entonces esas ecuaciones ya no funcionan. Tendríamos que sacarlo de acuerdo a la función que sea la aceleración. Para términos del curso, prácticamente las aceleraciones siempre van a ser constantes. ¿Ok? Prácticamente siempre, prácticamente, ¿verdad? No generalicemos donde siempre la aceleración es constante. Ok, entonces estas ecuaciones solamente sirven cuando como les dije,
cuando la aceleración es constante. Entonces, ¿qué creen ustedes que vaya a suceder si está un objeto moviéndose en 2 dimensiones? O sea, ya no se mueve en línea recta hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que también se mueve hacia arriba o hacia abajo. O sea, por ejemplo, que aquí me estoy adelantando, ¿qué va a suceder si se mueve como un proyectil en 2 dimensiones? O si se mueve en 3 dimensiones, ¿qué va a pasar? Compañeros, compañeras. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Qué pasa si un objeto se mueve en 3 dimensiones? O en 2 dimensiones. ¿Qué pasa con estas ecuaciones? Hay que tomar en cuenta lo que es la gravedad, la aceleración de la gravedad. Sí y no. Pregunta. Sí, ¿Sería considerar, no sé, los vectores, o sea, el cambio de dirección y todo eso? hay Los que módulos y considerar los demás. vectores. Entonces, la pregunta es, ¿esta ecuación qué es? ¿Qué son? ¿Escalares o vectores lo que estamos trabajando? El tiempo es un escalar. Pero ¿qué pasa con la posición y la velocidad y la aceleración? ¿Qué son? Vectores. Son vectores. Entonces, tendríamos que considerarlo. ¿De qué forma? Tendríamos que considerarlo de una forma vectorial. Entonces, en realidad la ecuación vectorial es la siguiente. R es igual a R sub 0. Eso es una R para que no la confundamos con una velocidad. Más velocidad inicial por tiempo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Y qué sucede aquí? Compañeros, ¿cómo sumamos diferentes vectores? Según lo que habíamos visto antes. Con los componentes. Correcto. Entonces, al final me quedan las mismas ecuaciones para el eje X. Me quedan las ecuaciones para el eje Y. Un medio de la aceleración en Y por tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y en el eje Z, van a ser las mismas ecuaciones. Sí. Entonces, estas ecuaciones me sirven para el eje X. Y resuelvo todo lo que hay en X por separado. Resuelvo todo lo que hay en Y por separado y resuelvo todo lo que hay en Z por separado. Entonces, lo resuelvo como si fueran 3 problemas diferentes. Con sus propias ecuaciones y sus propias cosas. ¿Qué es lo que tienen en común las 3 ecuaciones? Lo único que tienen en común es el tiempo. Entonces, puedo usar estas 3 ecuaciones para cada eje por separado. ¿Y qué sucede si tengo un objeto moviéndose por un lado y tengo otro objeto moviéndose por otro lado? ¿Qué puedo hacer ahí?
Cada objeto entonces va a tener sus propias ecuaciones. ¿Me siguen con eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, ya prácticamente nos adelantamos 3 semanas. Si eso lo entienden a la perfección, ya tenemos 3 semanas adelantadas. Bueno, pero tampoco es para tanto. ¿Qué? Ok. Entonces, vamos aquí. Quiero, ok. Vamos a ver, son las 4:44. Ok, si quieren, saquemos aquí el desplazamiento en cada uno de en cada una de las partes de la gráfica. Ok, para ver si entendieron bien eso. ¿Cuánto se desplazó hasta los 5 segundos? Compañeros, 50. 50 metros. ¿Qué venía haciendo el carro? ¿Venía acelerando o venía frenando? Frenando. Ok, el carro viene frenando. Porque vea que la pendiente es negativa. Ahora, de 5 a 6, ¿cuánto se desplazó? Compañeros, compañeras. Menos 2 metros. Ujú. ¿Y de 6 a 8? 2 y menos 4. Menos 4 por 2, 8. Entre 2. 4. 4. Menos 4. Ok. ¿Y aquí en esta parte? 4 igual. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el objeto? Digamos, el objeto está aquí. Viene muy rápido. Viene a 20 metros por segundo. Esos son casi 100 kilómetros por hora. Empieza a frenar. Sí, se sigue moviendo hacia la derecha y empieza a frenar hasta llegar a los 50 metros. ¿Ok? Que sería hasta acá. Pero sigue a la misma aceleración, pero ahora se mueve hacia la izquierda 2 metros. Y después empieza a acelerar, pero como ya tiene una velocidad negativa, se sigue moviendo hacia la izquierda 4 metros hasta que se detiene y después empieza a mover hacia la derecha. Se empieza a mover hacia la derecha 4 metros. Sí. Compañeros, compañeras. Sí. Entonces, cuando el área está debajo del eje X, esa área es negativa. O sea, el desplazamiento en esa parte es negativo. Por eso estaba buscando este gráfico. Ok.
Y aquí nada más quiero, yo que ya se nos está yendo el tiempo. Entonces, para este ejercicio, les paso este documento. Compañeros, compañeras. Sí, por favor. Sí, profe. Ok. Sí, profe, estaría perfecto. Igual, digamos, acá está, por ejemplo, grupo 10, 6, 4 y 6. Esto es del semestre pasado. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es que si quieren ver las soluciones yo las había hecho en los videos de estos grupos. Entonces, ahí en YouTube, en mi página, ahí están esos videos que ustedes pueden ir con el link, ¿verdad? O algo así. Entonces, vamos a ver. ¿A dónde estaba el objeto? De acuerdo con esta ecuación, yo les voy a hacer preguntas. ¿Dónde estaba el objeto al inicio? En 4.35 metros. 4.35. En 4.35 metros, exacto. ¿Hacia dónde se mueve el objeto? ¿Hacia dónde se va moviendo el objeto? Hacia A la derecha, ¿Por qué? porque la velocidad es positiva. Ajá. Excelente. ¿Y va frenando o va acelerando? Está frenando porque la aceleración es negativa. Correcto. La aceleración tiene el signo diferente a la velocidad. Ahora, ¿cuál es la aceleración del objeto? ¿Cuánto vale esa aceleración? 23, algo que me gusta la calculadora. Yo creo que usted sí lo entendió perfecto. 23 puntos, sí, eso mismo, profe. Ok, veo que lo entendió perfecto. Entendió bastante bien todos estos conceptos y todas estas cosas. Ok. Entonces vean que nosotros no necesitamos saber las operaciones básicas de matemáticas. Por eso fue por lo que yo les había dado la práctica 0, que eran, digamos, operaciones de suma, resta, multiplicaciones, divisiones y cosas así. Pero no necesitamos, digamos, necesitamos no solo la matemática, sino también analizar las cosas, entender qué estamos haciendo, qué es cada cosa. Y con eso salen rapidísimo las preguntas. A veces ni siquiera hay que hacer un cálculo o ni siquiera necesitamos una fórmula para poder encontrar esas cosas. Entonces la aceleración, por ejemplo aquí, sabemos que es el doble de esto, ¿verdad? Si lo comparamos con esta ecuación. ¿Les quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Sí. Ok, y vean que esta aceleración ustedes la pueden meter aquí. Y pueden meter esa velocidad aquí. Y usan esta fórmula. Esta otra fórmula ya para calcular una velocidad después de 10 segundos o lo que sea. Entonces ahí ya pueden encontrar esas cosas. Eso era un poco lo que tenía planeado para el día de hoy. Entonces, no sé qué les pareció. Muy buena, profe, gracias. Eso me ayudó con los que tenía problemas. Ok, perfecto. Ya les ayuda bastante a comprender todas esas cosas. Ok, entonces no sé si hay alguna pregunta final.
Compañeros, compañeras. Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ok. Bueno, entonces me voy despidiendo de los que están viendo el video. Me quedo por si hay alguna pregunta.